Universidad de Chile, un diplomado en políticas públicas en la Universidad de Chicago y una maestría en métodos cuantitativos por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Tiene cerca de 20 años de experiencia laboral en materia económica, financiera y social. Entre las posiciones que ha ocupado, ha sido economista en jefe en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asesor senior del Secretario de Hacienda y Crédito Público, coordinador de planeación en el Instituto Mexicano del Seguro Social y consultor para la Organización de las Naciones Unidas y para el Banco Mundial. Como dijimos, actualmente es vicepresidente técnico en la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Ahorro. A su vez, tiene publicaciones en artículos en revistas especializadas como El Trimestre Económico, Economía Mexicana e Investigación Económica. En 2015 obtuvo una mención honorífica del Premio Banamex de Economía en la categoría de investigación y en 2016 recibió el primer lugar del Premio Nacional de Finanzas Públicas otorgado por la Cámara de Diputados. Pido a ustedes que brindemos un aplauso al maestro Álvaro Meléndez Martínez. Bueno. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Gracias al Senado por la invitación y la oportunidad para poder platicar con ustedes sobre el tema de inversiones. Esperemos que sea de su interés. Les platico un poco y les voy a platicar sobre todo en dónde están las inversiones, dónde están los recursos de los trabajadores, cuáles son las reglas que existen hoy para poder invertir estos recursos. Y bueno, más adelante les platicaré sobre todo el cambio que acaba de surgir el año pasado, en diciembre, sobre la nueva forma de inversión o Target Date Fund, como algunos lo conocen, o fondos generacionales. Siguiente. Gracias. Esta lámina ya la vieron, pero es muy importante, digamos, recordar un poco los recursos que tiene el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos. Hoy, digamos, la última cifra que tenemos disponible es que existen 4 billones de pesos, un poquito más de 4 billones de pesos, bajo administración del sector. ¿Qué implica esto? Prácticamente que en los últimos 20 años, los recursos que se han administrado han aumentado en prácticamente 7 veces. Y ahorita platicaré un poco más de estos incrementos en el tiempo. Es importante mencionar que, por ejemplo, en el último año los recursos aumentaron en prácticamente 20%. De este 20%, 70% del 20% se explica por los rendimientos que generaron las AFORES y el otro 30% por las contribuciones de los trabajadores. Siguiente. El régimen de inversión de las AFORES, ¿cómo ha ido evolucionando? Esta parte creo que es interesante. En 1997, cuando empezó el sistema de cuentas individuales, se podía invertir solamente en 2 tipos de instrumentos, uno en deuda y el otro en divisas. Y después pasaron prácticamente 8 años para poder incorporar acciones, que fue en el año 2005. Y luego en 2007, es decir, 10 años después de la generación o de la creación del sistema, se abrieron nuevos canales de inversión, como son los ECADES, las fibras y los instrumentos bursatilizados. Y últimamente, digamos, el último cambio sustancial que se vio fue en 2016, en donde se ampliaron la fibra E, los ERPIs, las coberturas y las mercancías, que ya habían sido los últimos 2 aprobados en 2011, pero se incorporó fibra E y SERPI. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto sirve, digamos, un poco la diversificación y qué tanto se está ocupando de esto que existe como opción para poder invertir? Más adelante voy a platicar un poco de qué tanto se ha ocupado el régimen de inversión que existe hoy por hoy en las AFORES y qué tantos rendimientos nos han dado. Otra de las preguntas que probablemente existan es, y bueno, yo como trabajador, ¿en dónde están mis recursos? Y esa parte, digamos, sí depende un poco de las CIEFORE y de la FORE en donde estés, pero digamos, sí, siguen este régimen de inversión, por eso es importante entenderlo. Siguiente. Esta es la composición, digamos, es un comparativo entre lo actual, la última cifra disponible, y lo que teníamos en el 97, por el mismo cajón, digamos, de posibilidades de inversión. En 1997, como platicamos hace un ratito, solo existían 2 campos, que era deuda
y divisas. Por eso es que el 99% de los recursos en el 97, en diciembre de 1997, estaban en deuda. Lo que están viendo del lado derecho es prácticamente como está hoy. Hoy tenemos prácticamente el 54% de los recursos en deuda y todo lo demás en una serie de instrumentos como son las mercancías, las fibras, los estructurados o SECADES, la renta variable nacional, renta variable extranjera y deuda privada. Prácticamente son los cajones que existen y así es como está, digamos, distribuido. El segundo rubro más importante de inversión es la deuda privada y después la renta variable, digamos, para tener un poco en contexto dónde están. Y esto, digamos, es a nivel general, digamos, un poco la distribución de los 4 billones de pesos. Siguiente, por favor. Luego, aquí lo que tenemos es un comparativo de los últimos 10 años. Ya vimos un poco que en el 97 el 99% estaba invertido en deuda y hoy es el 54%. ¿Cuánto ha evolucionado en los últimos 10 años, en la última década? Lo que vemos es que sí, digamos, se han ocupado, probablemente no alcancen a leer, pero lo que ha pasado es que se ha diversificado más, que es, digamos, esta parte contra esta. Se ha diversificado más, digamos, las inversiones del sector. Como les decía, prácticamente el 54% está hoy por hoy en deuda gubernamental, pero todo lo demás, el 45%, está en otros instrumentos. ¿Qué instrumentos son los que más se han ocupado ahora con respecto a hace 10 años? Es renta variable internacional y estructurados, son los dos rubros que más se han estado utilizando en la última década. Siguiente, por favor. Luego, otra de las preguntas relevantes es, ¿qué tanto las AFORES invierten en infraestructura? Esta es una pregunta que nos hacen de manera recurrente. Hoy por hoy son alrededor de 1.3 billones lo que se invierte en infraestructura, y aquí está un poco la distribución de este 1.3 billones de pesos que se invierten en este tipo de instrumentos. Son 683,000 millones en deuda, 245,000 en acciones, 240,000 en SECADES y 100,000 millones de pesos en fibras. Siguiente. Este es el comparativo, digamos, ya de esto, del 1.3 billones que les platicaba, es prácticamente la gráfica que está del lado derecho, esta línea que está aquí, es la distribución que ya platicamos, y cuánto, digamos, si nosotros comparamos con respecto a enero del año anterior, ¿qué tanto más se está invirtiendo el sector en proyectos de infraestructura? Prácticamente, digamos, se han canalizado más de 126,000 millones de pesos adicionales de los que teníamos el año pasado en este tipo de proyectos. ¿En dónde es donde más se han invertido los recursos? Bueno, principalmente en deuda privada, después en renta variable nacional y después en instrumentos estructurados o SECADES. Siguiente. Esta es un poco la evolución que existe de las inversiones en estructurados y fibras. Aquí ya estamos juntando dos conceptos, SECADES y fibras, principalmente, y lo que vemos es que hoy, digamos, existe alrededor del 8%, 8.4% invertido en estos instrumentos. Lo que vemos aquí es, digamos, prácticamente la evolución. En la última década pasó de 2.4% a 8.4%. Estos son instrumentos, como ustedes saben, de infraestructura importante para el país, lo cual detona generación de empleos, detona crecimiento económico y es digamos, es un círculo virtuoso a través de estas inversiones. Vamos a platicar un poco ahora de los límites, es decir, qué tanto más tenemos para poder invertir en estos instrumentos. Evidentemente, la decisión de inversión pasa por un proceso y por un comité de inversiones que tiene cada una de las AFORES. Pero hoy por hoy, ¿qué tanto estamos consumiendo ese límite? Estamos consumiendo para estructurados el 33% y para fibras el 27%. Es decir, todavía existe margen para poder seguir invirtiendo en infraestructura en México. ¿Cuánto es ese margen? Si lo vemos en montos, son alrededor de un poco más de 700,000 millones de pesos. Siguiente. Los rendimientos, que esto es parte interesante para el trabajador, ¿no? ¿Qué tantos rendimientos? Está muy bien que tengas un régimen de inversión diversificado y tal, pero ¿qué tantos rendimientos me das como trabajador? Todo esto, lo que estamos platicando es el promedio. Aquí lo que hicimos en esta gráfica, y se las platico, digamos, de este lado, al ratito voy para la otra para también moverme un poco,
Pero bueno, lo que hicimos fue indexar todo al 2008 y decir, bueno, 2008, todo es el 100%, es base 100. Y entonces comparamos tres indicadores. El sistema, que son las Afores, la renta variable o la bolsa, lo que ha dado de retorno la bolsa a lo largo del tiempo, y la deuda gubernamental, que es la línea roja. Si nosotros vemos a través del tiempo, digamos, todas prácticamente son crecientes, pero la que ha dado mayores retornos en el largo plazo es el sistema de ahorro para el retiro. Es decir, el SAR está dando rendimientos superiores, y ahorita platicamos un poco cuánto superiores en cuánto, pero aquí prácticamente lo que se ve es que en el largo plazo, por lo menos de 2008 a la fecha, ha dado mucho más o más que la bolsa y que la deuda gubernamental por sí sola. Es decir, la diversificación sí ha funcionado y sí da mayores recursos para los trabajadores. Siguiente. ¿Qué tanto más? Y aquí un poco es, si nosotros hubiéramos invertido 10 pesos en 2008, ¿cuánto tuviéramos en diciembre de 2019? Este es un comparativo, digamos, utilizando los mismos criterios de hace un ratito. Hubiéramos obtenido, bueno, voy a empezar, ¿qué hubiera pasado? Voy a regresar un paso. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiéramos invertido y lo dejamos en el colchón? Que luego es lo que nos pasa a muchos, que preferimos tener el dinero en la casa y entonces algunas personas no confían en el sistema financiero, digo, y otras sí, pero bueno, el chiste es, si lo hubieras dejado en tu casa, de esos 10 pesos por la pérdida de poder de compra en 2008, para 2019 hubieras tenido en realidad, en lugar de 10, 6 pesos, 6.58 pesos. Es decir, hubieras perdido principalmente el tema inflacionario. Es decir, no te conviene tener tu dinero. ¿Dónde lo hubieras invertido? ¿Dónde hubieras obtenido mayores recursos? Bueno, y aquí estamos haciendo un poco el comparativo. Si hubieras invertido esos 10 pesos en renta variable, es decir, en la bolsa, tuvieras en diciembre de 2019 19.49 pesos. Si lo hubieras invertido en deuda gubernamental, hubieras tenido 20 pesos. Y si lo hubieras invertido en el SAR, hubieras obtenido 24.5 pesos. Ahora, ¿por qué esto? En realidad lo que ha pasado en el tiempo es una sofisticación de los equipos de inversión y evidentemente de los equipos de riesgo. Es decir, hacen un análisis muy minucioso de todas las inversiones que pueden estar, digamos, sujetas a aprobación por el comité de inversiones, y están también regidas por, les digo, un equipo independiente que es el de riesgos, que todo el tiempo está analizando no nada más los retornos, sino qué tan volátil podría ser el retorno al final del periodo, ¿no? Siguiente. Ahora hablemos un poco de las plusvalías y las minusvalías que también han existido. Hace un rato les platiqué que en el último año los recursos que administramos crecieron prácticamente en 20%, y que de ese 20% prácticamente el 70% habían sido por los rendimientos. ¿Cuántos rendimientos obtuvo el sector el último año? En 2019 fueron 486 mil millones de pesos, que es la última línea que ustedes ven por aquí. Esta que está acá. Ahora, ¿qué pasó en 2018? En 2018 sí se vieron minusvalías de alrededor de 9 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues por las volatilidades internacionales y una serie de cosas. Yo lo que les diría es, estos son números agregados. Ni los rendimientos ni las minusvalías implican realmente una pérdida para el trabajador en términos corrientes. ¿Por qué? Porque en realidad esta es una inversión de largo plazo. Es decir, el trabajador, hoy, digamos, no ha habido trabajadores que se jubilen con la ley 97. Pero el trabajador lo que ve en realidad es que en el largo plazo, como vimos en la primera gráfica, en el largo plazo siempre van a tener rendimientos positivos, y aquí también se ven, digamos, en general siempre ha habido, salvo el año pasado, ha habido plusvalías, pero no se materializan hasta que el trabajador se retira. Ahí es donde se van a materializar estas plusvalías. ¿Por qué plusvalías? Porque en el largo plazo siempre va a haber plusvalías, como lo podemos ver aquí. Entonces, cualquier evento, digamos, complicado que luego vemos en prensa, oye, es que se perdió dinero en no sé dónde, o aquí o allá, en realidad, cuando uno compara el agregado, lo que ves es que sí hay plusvalías, y en el largo plazo va a haber plusvalías, y las plusvalías son mayores a otros instrumentos de inversión. Por eso es bien importante, digamos, verlo, sobre todo que es un ahorro de largo plazo. Todo esto no es, digamos, que en el corto plazo se materialicen las cosas. De cada peso
que tiene el sector hoy como activos administrados, el 41% se generó dentro del sector, es decir, son rendimientos. Y el otro 59% son aportaciones, que es la grafiquita que tienen del lado derecho. Siguiente. Siguiente. Gracias. Ahora voy a platicar esto de los fondos generacionales, que luego puede ser para algunas personas un poco confuso. Les platico. Fondos generacionales o Target Date Funds es prácticamente lo mismo. Y esto fue un cambio que sucedió el 13 de diciembre, que seguramente ustedes lo conocen bien. ¿Qué fue? Fue una migración de 5 fondos, de 5 CIEFORES a 10. Y ahorita les platico un poco cuál es la lógica de estos cambios. Siguen siendo CIEFORES, no son FIEFORES, y al rato platico por qué no son FIEFORES todavía, pero digamos, hoy por hoy ya estamos operando en un modelo de fondos generacionales, y lo que se hizo en realidad es un cambio, uno de los, digamos, de estas 5 CIEFORES se migró a 10, y lo que tenemos prácticamente son la CIEFORE básica inicial, que es para todos aquellos trabajadores que tienen menos de 25 años. Y después de ahí se fueron creando CIEFORES por cada 5 años de edad. Es decir, la básica del 90-94 son para trabajadores que tienen entre 25 y 29. La básica 85-89, que son para trabajadores entre 30 y 34 años. La básica 80-84, que son para trabajadores entre 35 y 39. Y así sucesivamente, hasta la básica 55-59, que es para trabajadores de 60 a 64 años. Y al final existe una básica de pensión que es para mayores a 65 años. Es decir, todas aquellas trabajadores se migraron a este nuevo esquema. Y ahorita les platico un poco los beneficios que implican este cambio. Pero en realidad, dependiendo de dónde estoy yo, digamos, como trabajador, y qué edad tengo, es la CIEFORE que te toca. Ya sea, se puede ver o por la edad o por el año de nacimiento. Siguiente. Si hay dudas, por favor, díganme, para no confundir. Como les decía antes, teníamos 5 CIEFORES básicas, que son estas que tenemos aquí. Y estas 5 CIEFORES, para alimentar las 10 nuevas, bueno, digamos, se fueron distribuyendo los recursos. Por ejemplo, la CIEFORE básica 4, que era para los trabajadores de 36 años o menos. Esta CIEFORE básica 4 alimentó a 4 CIEFORES nuevas, que es la 90-94, 85-89, 80-84 y la básica inicial. Y así sucesivamente con los demás cajones. Es decir, los recursos que existían en las 5 CIEFORES, digamos, al inicio del año pasado, migraron a estos 10 CIEFORES. ¿Esa migración implicó la venta de esos instrumentos para comprar nuevos o cómo fue? No, fue una migración, digamos, en un inicio es una migración, y ahorita voy a platicar un poco sobre todo de la venta, pero no es una venta como tal, sino es un glide path. Ahorita si quieres, respondo a tu pregunta. Sí. Sí, es correcto. Sí. Es la 4. Sí. De acuerdo. Voy a pegar las preguntas. En bloques pequeñitos, que son esos 5, por edad. ¿Qué pasaba? Cada vez que tú cumplías la edad, cambiabas al otro cajón y cambiabas al otro cajón. Ahora las generacionales lo que hacen es ubicarnos por año de nacimiento, que ese jamás va a cambiar, y entonces es como si estuviéramos todos en una sola bolsa grande, sí, donde se van ajustando. Ajá, por eso. Era una sola y aquí hay 4. Sí, no, voy a pegar las dos y tú también tienes razón. Sí, se van ajustando nada más los instrumentos. ¿Qué pasaba antes? Digamos, sí, digamos, es un tema de ahora tenemos 10, antes tenemos 5.
contando la inicial, y efectivamente, dependiendo un poco del tamaño de los recursos de cada Afore, y entonces se separan, pero déjame te cuento por qué sí es importante. Tú lo ves y dices, bueno, tienen menos recursos y entonces los retornos podrían ser menores. No necesariamente, y ahorita, digamos, explico el punto de por qué. A ver, y de una vez entro en este tema contestando, espero, a las dos preguntas. ¿Qué pasaba antes? Antes, y me voy a enfocar en los de 36 años y menos. ¿Qué pasaba antes si yo era un trabajador de 35 años o de 36 que tenía que migrar de la CIEFORE básica 4 a la CIEFORE básica 3? A ti como trabajador lo que te hacían es, ok, digo, no, así están las reglas, ¿no? Migraban todo el portafolio, prácticamente vendían todo tu portafolio de la CIEFORE básica 4 para comprarte el portafolio de la CIEFORE básica 3. Eso es lo que pasaba. Y entonces, que es un poco lo que tú decías, si te migraban el portafolio como tal, vendías, digamos, todos tu tenencia, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los ECADES? Que vemos que ahorita ya es el 8.4% del total de recursos y antes era, hace 10 años era el 2.4%. Principalmente para esos instrumentos existe algo que se conoce como la curva J. Al inicio de los proyectos de infraestructura de largo plazo, tú lo que tienes es, digamos, rendimientos potencialmente negativos al inicio, porque en realidad no tienes retornos. Si es un proyecto de infraestructura a 20, 25 años, pues en realidad se está desarrollando el proyecto, y entonces toda esa parte no son rendimientos en la primera parte del desarrollo del proyecto de infraestructura. Si tú como trabajador migrabas y entonces te tocaba un CKD justamente en la parte baja de la curva J, ahí podrías tener, digamos, minusvalías a la hora de la venta. Efectivamente. Y entonces es parte de las ganancias que tenemos ahora. Ahora ya nadie te va a migrar. Es decir, si tú siempre vas a estar, y sigo con mi ejemplo de un trabajador, supongamos de la CIEFORE básica 90-94, tú siempre vas a ser 90-94. Y entonces, tú como trabajador vas a recibir los retornos, por eso no necesariamente es menor. Tú siempre vas a obtener los retornos, incluso de los proyectos en donde ya no vas a tener migraciones por edad. Ya ahora lo que vas a tener es, como trabajador, los rendimientos completos de esa inversión o de ese proyecto en particular de largo plazo. Por eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un rebalanceo, y ahora contesto tu pregunta. ¿Qué hicieron las AFORES, digamos, el año pasado, para poder un poco planear toda la estrategia de inversión, que es el segundo o varias de las cosas positivas? Ahora ya las inversiones se piensan siempre se han pensado a largo plazo, pero ahora se piensan dependiendo del cajón en el que estés, porque antes, digamos, veías, efectivamente. Eso que tú tienes ahí, y no lo tengo, debí de haberlo incluido, pero lo que ustedes ven aquí es algo que se conoce como GlidePath. No sé si han escuchado este concepto, pero en realidad no es más que otra cosa que un poco diseñar cuál va a ser la estrategia global de la inversión de acuerdo a la edad del trabajador. Aquí no se puede rayar, ¿verdad? No tengo, bueno, si el trabajador es muy joven, digamos, y aquí pensemos un poco en el eje de las X, como edad del trabajador, y de las 10 un poco en inversiones en, llamemos ahorita para términos simples, en acciones, ¿no? Si un trabajador es joven, existe mayor apetito en promedio al riesgo, y entonces para poderle dar mayores retornos de largo plazo, tienen mayor exposición a aquellos activos con un poco más de riesgo, es decir, van a obtener en teoría y en la práctica mayores rendimientos que un trabajador que está, digamos, mucho más cercano al retiro, en donde ahí lo que quieres es cuidar, ya no darle, digamos, tanto mayor retorno, pero sí cuidar los recursos del trabajador. Entonces, mientras se acerca a la edad del retiro, existe mayor, digamos, proporción de inversiones en deuda y libre de riesgo, ¿no? A eso se le conoce como GlidePath. Cada Afore envió su GlidePath al regulador, a CONSAR, para poderle decir, esta es mi estrategia de inversión a lo largo del ciclo de vida. Y entonces, prácticamente lo que vemos en todos los GlidePaths, tanto de las Afores como a nivel mundial, es que los trabajadores que tienen menos edad
están invertidos en mayores activos, digamos que les dan mayores retornos, un poquito riesgo acotado, porque sí hay un área de análisis bastante poderosa para poder decir, digamos, el riesgo que los trabajadores deberían de tener, cuidando sus recursos, pero sí es mayores inversiones en renta variable, nacional, internacional, etcétera. Conforme aumenta la edad del trabajador y se acerca el retiro, es menos, y por eso es que se ve una curvita. Efectivamente. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, precisamente porque, digamos, los trabajadores de menos edad pues fueron alimentando prácticamente en la edad de cada uno de los trabajadores, entonces eso no te afecta de manera sustancial. Se van a rebalancear, ya no, ya te siguen con tu edad, todo el tiempo te van a seguir, los recursos, digamos, tú vas a seguir siempre en el cajón, digamos, si tú estás en la 3 o en donde estés, en la 80, 84, 85, 89, tú siempre vas a seguir en el mismo cajón. ¿Qué va a pasar? Se va a ir rebalanceando para poder ir cumpliendo con esa estrategia de inversión de largo plazo. Es decir, sí va a haber inversiones distintas, pero tú nunca vas a migrar como trabajador. Lo que se va a ir, digamos, calibrando es las inversiones que están dentro de ese portafolio, siempre pensando en una estrategia de largo plazo, para que el trabajador maximice los retornos a través del tiempo. Tu dinero, prácticamente lo que se hizo ahorita es prácticamente una migración completita de los recursos, dependiendo de a dónde te toca, en qué. No, o sea, los recursos son los mismos. Ahora, ¿qué sí va a pasar en los siguientes años? Lo que va a pasar es que, dado que ya las administradoras tienen una estrategia de largo plazo con este cambio, van a empezar a comprar otros instrumentos en los siguientes 3 años. Y entonces, digamos, en el largo plazo, lo que se espera con este cambio es que el trabajador realmente tenga mayores rendimientos a lo largo de su vida. Efectivamente, y para que no pase eso, no, se van a rebalancear las inversiones poco a poco en el tiempo. Efectivamente. ¿Y cuál va a ser la guía? El glide path o la estrategia de inversión de largo plazo. Ahí sí, digamos, si el trabajador decide cambiarse de Afore, ahí sí tienen que hacerte, digamos, como tú estás invertido en una Afore en particular y en una CIFORE específica determinada por tu edad, sí tienen que venderte el portafolio de esa Afore para comprarte un portafolio de la otra Afore en donde te toca. Sí, pero digamos, ya hoy por hoy cuando quieres hacer un traslado, pues te dicen, oye, si te cambias de esta Afore a esta otra, puedes potencialmente obtienes mayores recursos o menos, ¿no? Dependiendo de a dónde te vayas a cambiar. Siguiente. Luego, bueno, esta es un poco la distribución de los recursos, como quedó la migración, yo les diría prácticamente, los recursos de los trabajadores se encuentran en la CIFORE entre la 80-84 y la 60-64, ahí concentramos prácticamente el 80% de los recursos. Siguiente. Los límites, esta parte de los límites es bien interesante. Los límites, luego es complicado el entender un poco cuál es el límite específico cuando luego preguntan, oye, pero ¿cuál es el límite de la renta variable o cuál es el límite de los instrumentos estructurados? La respuesta es depende. ¿De qué depende? De la edad que tenga el trabajador, por eso luego no es tan fácil. La más fácil es, ¿cuál es el límite de valores internacionales? Ese es 20 para todos, como podemos ver al final de la línea. Pero no necesariamente para los demás instrumentos. Por ejemplo, los estructurados o los ECADES, precisamente como son instrumentos de largo plazo, ya cuando te acercas a la edad del retiro, no quisieras, digamos, que se comprara, porque si no pasaría lo mismo que pasa hoy a la hora que vendes por edad. Y entonces lo que no se quiere es tener inversiones para la gente que está muy cercana al retiro, porque no van a alcanzar a materializar todos los retornos, pues son proyectos de largo plazo.
Y entonces se van acotando, si ustedes ven, y nos enfocamos en esta parte que son los estructurados, al inicio de la vida del trabajador es 20% y se va reduciendo hasta llegar al 10% para las, digamos, para los últimos, o para los trabajadores de mayor edad. Lo mismo pasa con la renta variable. Para generar estos glide paths aumentó, y me voy a enfocar en las primeras, digamos, en estas dos CIEFORES, que son estas dos, ¿no? Antes me refiero a inicios del año pasado, este límite que ven aquí del 60, estos límites del 60 era 40. Esto es renta variable nacional e internacional. ¿Qué pasó? Que el regulador lo que nos dijo fue, aumentemos este límite para que tengan mayores grados de libertad o tengan mayor flexibilidad para poder generar ese glide path o estrategia de inversión de largo plazo de las que les decía. Y por eso luego, como les decía, ¿cuál es el límite de renta variable? Por ejemplo, depende. La respuesta es depende. ¿Y de qué depende? De la edad del trabajador. Pero bueno, estas son, digamos, los límites máximos. Y con esto juegan, o no juegan, sino más bien definen las AFORES cuál es, digamos, la construcción o la diversificación óptima para los trabajadores en términos de maximizar el riesgo y minimizar maximizar el retorno y minimizar el riesgo. ¿Dudas? Siguiente. Digamos, esto es prácticamente lo mismo que veíamos en la tablita, pero ya es gráfico, que es el aumento que yo les decía. Esto es como estábamos antes y esto es como quedó hoy, digamos, los límites. Prácticamente el límite de la renta variable fue el que aumentó de manera sustancial para poder generar el glide path. Siguiente. Bueno, la iniciativa de la ley les platico rapidísimo, la verdad es que esto es muy simple. Siguiente. Aquí, como ustedes saben, el 16 de enero el Ejecutivo Federal envió una propuesta de ley para modificar la ley del SAR. ¿Qué es lo que está ahí? Digamos, esto me enfoqué en la parte de inversiones, que es lo que les platico hoy. Como ustedes saben, la ley todavía se está discutiendo, no ha sido aprobada, pero digamos, en términos de inversiones son dos cosas digamos que cambian un poquito o algo las inversiones del sector. Una es que ya no serían sociedades de inversión, sino ahora serían fondos de inversión. En cuanto se apruebe esa ley, ya no serían entonces CIEFORES, sino FIEFORES. Ese sería como uno de los cambios principales. Y el segundo es que se abre la posibilidad a adquirir valores de oferta privada, es decir, las AFORES ya podrían invertir de manera directa en los proyectos. Siguiente. Esto es prácticamente lo que les platiqué del cambio de CIEFORES y FIEFORES. Siguiente. Y bueno, lo de las ofertas privadas, aquí nada más, como está planteado hoy la propuesta de ley, es que se podrán adquirir, como les decía, ofertas públicas de manera directa, pero que tuviera el voto favorable de los miembros del Consejo de Administración de la AFORE. Ese sería, digamos, el cómo se operaría. Y bueno, con esta misma propuesta de ley también abre la posibilidad a cambiar sobre todo los valores de las inversiones para extranjeros, ¿no? Digamos, abre una posibilidad para que el regulador pueda modificar. Esos serían prácticamente los tres cambios que están planteados en la ley. Hasta aquí está lo que les tenía preparado. No sé si tienen alguna duda, preguntas. No, se las compartimos. Sí. Se las compartimos. Con mucho gusto. Mira, generalmente, a ver, el regulador que sigue cada una de las inversiones es CONSAR. Ellos están, digamos, de manera puntual supervisando que las inversiones y el régimen de inversión se cumpla de manera recurrente. Todo el tiempo, digamos, tienen portafolios, tienen la distribución de las inversiones y están todo el tiempo monitoreando que esto ocurra.
Fíjate. Fíjate, a ver, voy a empezar con tu segunda pregunta. Yo creo que, a ver, en términos del número, es como muy complicado darte una respuesta precisa. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con bancos, ¿no? Hoy hay 50 bancos, hay 36 casas de bolsa. Realmente son muchos afores, pocas afores, muchos bancos, pocos bancos, muchas casas de bolsa, pocas casas de bolsa. En realidad, lo que realmente quisiéramos como sector, independientemente del número, es que se esté maximizando los retornos para los trabajadores. Y en ese sentido se está ocurriendo, lo estamos viendo con los retornos, lo estamos viendo con las plusvalías, lo estamos viendo, y en ese sentido yo creo que estamos yendo por el camino correcto. Ahora, ¿cómo se diferencian entre una administradora y otra? Bueno, una de ellas es en el servicio, ¿no? Ahí es donde tienes un poco, sí hay variantes, algunas son pues, mucho más cercanas al trabajador, otras son más cercanas a la tecnología, otras tienen de todo. Digamos, ahí es un poco al gusto de cada uno de los trabajadores en qué administradora quiere estar. Efectivamente. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en realidad se ocupan todos los instrumentos, digamos, como les comentaba hace un ratito. Lo que hacen los comités de inversiones es analizar los mejores instrumentos que existen en el mercado en ese momento para lo que quieren, digamos, a ver, déjame lo planteo de manera diferente. Dependiendo del portafolio de inversión que tengan las administradoras en ese momento, es lo que están, digamos, un poco buscando para el largo plazo. No sé si me explico. Y ahí los analizan, digamos, si lo que quieren hacer es tener mayor, imagínate, deuda gubernamental, pues sí analizan los mejores instrumentos, tanto en plazos como en tasas, y sobre esa base van haciendo un análisis para ver dónde hacen y reitero un poquito, dependiendo de la CIEFORE y de la estrategia de inversión que ya está planteada, digamos, a través del GlidePath o estrategia de inversión de largo plazo, van analizando los mejores instrumentos. Sí, cada CIEFORE invierte los recursos, digamos, y hace una allocation de todo lo que tienen bajo administración. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Agradecemos su participación al maestro Álvaro Meléndez. Estamos en espera de la incorporación de la senadora Griselda para que haga entrega de la constancia. No sé si tienen inconveniente en que demos inicio con la siguiente plática y que se entreguen las dos constancias al final. Bueno, entonces vamos a dar paso a la exposición que nos va a realizar el licenciado Luis Felipe Briceño Barfunzón sobre retiros de recursos SAR y vivienda. El licenciado Luis Felipe Briceño es graduado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha desarrollado sus actividades profesionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Servicio de Administración Tributaria, en la Conferencia Patronal de la República Mexicana, entre otras. A partir del año 2011 trabaja en el sector de ahorro para el retiro, desempeñándose como director de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Afores, cargo que ocupa actualmente.
En cargos de representación, actualmente es miembro del Consejo Nacional Consultivo y de la Junta de Gobierno de la CONDUCEF, así como representante patronal ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Desde hace más de 12 años es integrante de las comisiones laboral y de seguridad social del Consejo Coordinador Empresarial. Ha cursado diversos diplomados en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Escuela Libre de Derecho y en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Fue presidente fundador de la Comisión de Inclusión Financiera de la Coparmex en la Ciudad de México. Pido que le brindemos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y le cedemos el uso del micrófono. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Yadira. Y aprovecho para agradecer el enorme trabajo que hizo esta Comisión de Seguridad Social encabezado por ti, por Yadira, la maestra Yadira Alarcón, todo su equipo, agradecerles también a la senadora Griselda Valencia la hospitalidad con la que nos han recibido y yo les pido a ustedes un aplauso para ella. Muchas gracias. Quisiera comenzar porque me quedé, se las voy a regresar yo a ustedes, voy a comenzar yo platicando, preguntando, y yo me quedé con la reflexión que hizo nuestra compañera, con Rosario, porque ella dijo, oye, es que las Afores no me van a dar el nivel de ingreso que yo espero en la vida futura, cuando yo me pensione. Ella tomó la determinación de un seguro de retiro, etcétera. Yo creo que esa es la visión, la conducta que debemos de emprender todos. Uno, se preocupa por el futuro. Dos, analiza cuál va a ser la perspectiva de su pensión en el futuro, cuando ya no tenga un ingreso fijo. Y tres, tomó la decisión en alguno de los instrumentos que existen en el mercado para complementar la pensión. Yo te felicito por esa iniciativa y yo creo que todos deberíamos de aprender ese emprendimiento, ¿cómo decirlo? Esa inquietud por el futuro y empezar desde ahorita a crear las bases para tener una mejor pensión. A mi compañera, a Vianey, ¿tú por qué crees que es tan difícil sacar lana de la Afore? Porque está diseñado justo para que sea a largo plazo. No hay gente, como decían hace rato, que quiere tener todo inmediato. Oye, ya vi que la Afore de 200,000 pesos. Me gustó ese carro. No, la Afore no es para tu carro, es para que tengas, para vivir cuando ya no puedas generar, ¿no? Esa es una buena razón. Vamos más para atrás para que juguemos todos. Mi compañero, ¿cómo te llamas? Mauricio. A Mauricio, ¿por qué crees que es tan difícil sacar la lana de la Afore? Bueno, yo pienso que no es difícil. Simplemente son los lineamientos a seguir y como bien lo dice, es un sistema de ahorro para el retiro. No podrá ser a largo plazo porque hay otros medios